Fundación CES es una organización social que trabaja en Argentina, pero que tiene una iniciación muy fuerte y una perspectiva y una vocación de integración de América Latina, y como tal forma parte y es la organización referente en Argentina de la Red Latindad, que es la red latinoamericana de deuda, derechos y desarrollo. La Red Latindad, que ya tiene más de 10 años, vino trabajando en primer lugar por el tema de la deuda externa, este problema tan grave que prácticamente mantuvo hackeada la región durante muchísimos años. En este marco, la Red Latindad ha venido desarrollando distintos tipos de iniciativas a través de distintas áreas y ha incorporado temas como la reforma financiera regional, como el tema de la auditoría de la deuda, continuando aquella tradición, la reforma de los organismos financieros. Hemos entrado a meternos más fuertemente en todo lo que es la reforma fiscal y construimos y animamos la red de justicia tributaria en América Latina. También nos hemos metido en temas de justicia climática por entender que el tema ambiental hoy día es como una cara nueva del tema de la deuda, porque nos estamos endeudando ambientalmente como sociedades y como civilización incluso, y con el futuro. Y también estamos tomando temas como los temas de economía solidaria, porque es como la cara social de la economía que tenemos que impulsar en relación con las transformaciones financieras internacionales. En este marco de trabajo, la Fundación CES, que es una fundación que trabaja fundamentalmente con jóvenes en Argentina, se sintió comprometida a meterse en estos temas estructurales por la necesidad de tener un compromiso como organización social, como ciudadanos, en estos aspectos que de alguna manera también influyen directamente en la vida y el futuro de nuestro país y por lo tanto el futuro de los jóvenes con los que trabajamos. Aprendimos ya hace tiempo que es imposible pensar realmente y seriamente en mejorar las situaciones de vida de la gente si no cambiamos estas decisiones estructurales, y por eso creemos que tenemos una responsabilidad de participación. Sin duda, una de las oportunidades que estos últimos años la crisis internacional ha planteado ha sido la posibilidad que Argentina se incorporara de una manera activa al grupo de los 20, al G20. Esta incorporación ha implicado para Argentina una nueva responsabilidad, y nosotros como organizaciones sociales creemos que tenemos una responsabilidad para que ese lugar que la Argentina ocupe sea ocupado con la mayor seriedad y compromiso que podemos. Nuestra tarea es acompañar ese proceso, aportar, de alguna manera también ser críticos cuando esto hace falta y poder al revés sostener las posturas cuando al gobierno se le hace complejo sostener algunas posturas en un mundo que va en otra dirección. Como organización de la sociedad civil tenemos una postura clara en la necesidad de la reforma urgente de los organismos financieros internacionales. Nosotros impulsamos y pedimos a nuestros gobiernos con nuestro mayor entusiasmo que se genere la estructura del Banco del Sur como una herramienta de financiamiento regional, de manera que los depósitos de nuestros bancos centrales no tengan que ir a parar a los bancos del norte y terminen siendo ellos quienes deciden sobre nuestra plata, cómo usar nosotros la plata nuestra de nuestros propios ahorros. El otro tema que para nosotros es muy importante como red es todo lo que es el mundo de la cooperación internacional. Cooperación internacional que para nosotros implica qué estilo de relación entre los países se están dando. Nosotros venimos insistiendo que la cooperación regional, la cooperación internacional con América Latina ha sido parte de esta gran mentira y esta gran trampa que ha servido para dominar a nuestros países. En general, lo que se llama cooperación internacional son finalmente créditos que terminan siendo dados para beneficiar el comercio internacional de países sobre otros países. Esto ha significado endeudamiento, dependencia y condicionalidades de muy distinto tipo. Pero los países de la región no podemos prescindir de la cooperación en forma total, y además no lo podríamos hacer si no hacemos una reforma financiera y fiscal muy importante e interna. Esto exige un cambio fiscal, una revolución fiscal en el criterio en los ciudadanos, pero sobre todo en los niveles internacionales, y también encontrar mecanismos creativos, alternativos, como la tasa de intercambio financiero, que implicaran fondos importantes para que en esos movimientos financieros gigantescos que se dan entre los países se puedan también tener algún tipo de recursos que puedan contribuir a luchar contra la pobreza y favorecer el verdadero, el legítimo desarrollo de nuestros pueblos en línea de poder conseguir el vivir bien
que es lo que nos proponemos hoy en América Latina. Para terminar, quisiera reafirmar nuestro compromiso por estos tipos de trabajo, saber que tenemos una agenda importante por delante, saber que es muy importante que haya más organizaciones y ciudadanos que se comprometan con estos temas, que podamos ir entendiendo que las cuestiones financieras y las cuestiones de deuda y las cuestiones de justicia a nivel macro no pueden ser cosas que se dejen solamente a los especialistas, y mucho menos a especialistas que se forman en universidades extranjeras y que a veces son adoctrinados para repetir las mismas cosas y para responder solamente a algunos intereses. Y también animar a los funcionarios argentinos que asuman responsabilidades para que no olviden en esas responsabilidades el espíritu patriótico, el espíritu latinoamericano, y saber que hay que defender la verdad, los intereses de los pueblos, los intereses de la gente, y dejar de lado las propias conveniencias personales y las tentaciones que son muy grandes, pensando en que necesitamos un mundo más justo y una región más justo para que todos y todas los que aquí vivimos podamos finalmente vivir bien, ser más felices, y que los inmensos recursos que tenemos en la región realmente de alguna manera podamos aprovecharlos de forma solidaria, compartida, y que sus beneficios lleguen de una manera justa a toda la población posible. G20 es un grupo de, obviamente, 20 países que emerge con más intensidad y visibilidad mundial a partir de la crisis del 2008. El G8 venía siendo obviamente limitado en sus posibilidades de mínima coordinación de políticas globales, por precisamente el peso creciente de las nuevas potencias, China, India, Brasil. Por necesidades de apertura hacia generar un debate con naciones que venían creciendo, como los BRICS, tratar de generar mayores consensos a las decisiones que ellos tomaban en el marco de grupos más chicos, donde estaban solamente los países más poderosos. Y hacerlo mucho más representativo, tanto desde el punto de vista poblacional como desde el punto de vista de ciertos productos críticos y cierto tamaño de economías, como para abarcar una cosa mucho más significativa y darle más peso internacional. La última crisis global terminó de decidir precipitadamente la jerarquización de una entidad que había sido fundada en los 90, G20, pero para razones más modestas, de empezar a coordinar ciertos diálogos y conductas entre las naciones desarrolladas y estas naciones emergentes. El G20 se fue armando con la intención de que los países que más influencia se cree que pueden tener en la economía internacional discutan sobre los arreglos que se pueden hacer en la economía internacional para que funcione mejor. Funcione mejor quiere decir que funcione de acuerdo a los intereses de los países que lo integran. Por otro lado están que en el marco de un grupo así, donde empiezan a existir intereses diferenciados, países de desarrollo medio conviviendo con países industrializados, todo de algún modo genera un grado de contradicciones en una relación multilateral que en los ámbitos más centralizados no existía, como en el G8. Una situación que tiene que ver con el intento por generar un ámbito para legitimarse por parte de los países centrales, pero esto tiene también sus dificultades para ellos, en términos que tienen que
afrontar debates que seguramente no debían haber afrontado en el marco de grupos más chicos. Argentina junto con Brasil tratan de buscar aliados dentro del G20 y donde ahí interviene muy fuerte China, India, digamos, lo que son las potencias emergentes, hacen de contrapeso a los poderes tradicionales. Argentina mostraba una economía muy grande y es invitada como una de las 20 economías más grandes del mundo y estaba muy alineada en ese momento con toda la perspectiva occidental desarrollada. Lo que debemos preguntarnos es no tanto por qué nos invitaron, sino qué hacemos allí. Lo que hay que hacer cuando uno participa en estos ámbitos es dar las batallas necesarias para que el curso de los ámbitos de organización internacional que tienen poder real sobre la vida política del mundo y sobre la política de regiones y de las naciones vayan tomando un curso positivo. La necesidad de negociar en bloque es básica dentro de lo que es hoy la forma de organización mundial. México, Brasil y Argentina no están portando o llevando una misma coordinación ni menos las aspiraciones del conjunto de la región. Y esto pasa en todo caso, con la única excepción quizá paradójicamente del mundo desarrollado, que quiere tener más claro cuáles son sus intereses. Se necesita trabajar en bloque, no existe no trabajar en bloque a nivel mundial. Bueno, Latinoamérica, Argentina, Brasil es un eje central y por eso resulta fundamental tener una estrategia común. Argentina y Brasil están transitando con mucha fuerza en una integración que quiere ser más política ahora, ¿no? Quiere ser menos dependiente de los grandes intereses económicos que han pesado mucho en la integración Mercosur. Esta voluntad, digamos, de integración y coordinación obviamente coexiste con diferencias de enfoque en muchos temas que devienen del peso relativo de los países en ciertas cuestiones, pero lo que importa es que el reconocimiento sano de esas objetivas realidades que suponen restricciones no limite el máximo esfuerzo de consenso y coordinación y eficacia posible hacia afuera. Argentina orgullosamente está planteando una serie de cosas que están fuera de la agenda tradicional, para bien, digamos, ¿no? Que tienen que ver con una cuestión de, digamos, un enfoque inclusivo, digamos, de la economía mundial, un enfoque que no esté exclusivamente alineado con las necesidades de los mercados. Yo creo que estamos haciendo un buen esfuerzo para validar nuestra presencia, empujando nuevas corrientes de pensamiento y acompañando a los países emergentes más poderosos en un intento de cambio de modo de ver los problemas globales. Argentina ahí hasta ahora ha tenido un papel decoroso en el sentido de tratar de ampliar la agenda temática, evitar que se siga con un discurso de flexibilización y de degradación del mundo del trabajo. Modestos logros se pueden hacer, no hay que perder de vista que el núcleo y la agenda la fijan los países más importantes. Argentina hace muy bien en participar del G20, en seguir participando y tratar de jugar un rol dinámico y de intervenir allí como interviene también en los debates del Fondo Monetario Internacional para cambiar las lógicas institucionales, los roles y los entenderes que los países centrales tienen respecto de ese organismo. United States Treasury Secretary Morgenthau heads the American delegation. On the opening day, in his role of acting conference president, he addresses the meeting. To be discussed are plans for the stabilization of world currencies. All agreements must be ratified by the governing bodies of the nations involved before becoming effective. These meetings are designed to promote trade in the post-war world and to create a foundation for lasting peace. Lo primero que tenemos que ver es si es viable la alternativa, si es viable refundarlos, porque esas instituciones financieras nacieron de la Segunda Guerra Mundial y con una hegemonía muy clarísima, ¿no? Que definió el terreno. Tenían originalmente una función diferente de la que fueron asumiendo en las últimas décadas. Originalmente tenían que ver con un diseño
keynesiano del mundo, donde la primacía era la producción, el empleo, un criterio mucho más interesante de cómo organizar el sistema económico mundial. Se ocupaba de crear condiciones para mejorar la infraestructura de los países destruidos. Realmente se veían obras de un Banco Mundial que servía para que los países se pusieran en pie nuevamente. Y el Fondo Monetario tenía una función muy restringida, que era aquellos países que tenían un desequilibrio transitorio de balanza de pagos. El FMI ayudaba 2 o 3 años y se terminaba la relación. El fondo se había convertido no solamente en un recomendador de recetas recesivas para los países periféricos y por lo tanto inconvenientes en términos de su nivel de vida, de las políticas de desarrollo que estos países tenían, sino también en una entidad ineficiente para recomendar las políticas necesarias para salir de las crisis, sino que recomendaba las políticas justamente inversas, produciendo un agravamiento de las condiciones de desarrollo de esas economías que entraban en las crisis regionales. El Fondo Monetario ha estado dominado desde el comienzo por una ideología, lo que hoy llamamos neoliberal, ortodoxa. Yo personalmente creo que no se puede cambiar el Fondo Monetario, no se puede cambiar la condicionalidad que le impone el Fondo Monetario, y que los mercados de capitales del mundo atienden, y que los países hegemónicos también atienden y posiblemente lo usan como instrumento. Las estructuras institucionales, gerenciales de esas instituciones también estaban formadas en un mundo que no era el mundo real con el cual se estaba lidiando, y solamente desde el punto de vista de sus ligazones por los intereses económicos financieros de las liberalizaciones, lo llevaban al sesgo de políticas que recomendaban. El cuadro superior tecnocrático del Fondo Monetario tiene esa ideología muy internalizada. A menos que se pueda cambiar eso, el Fondo Monetario va a seguir siendo el instrumento que imponga ajustes recesivos. Y a mi juicio, y a juicio de mucha gente, resulta muy claro, es que están sustancialmente obsoletas. La mayor parte de las organizaciones financieras internacionales han sido crecientemente desafiadas y puestas en cuestión por los desarrollos que han transcurrido desde, digamos, los 70 para acá. Y esos desarrollos han implicado enormes cambios en la economía global que no han tenido reflejos en los objetivos definidos originalmente y la institucionalidad de estos organismos. Son organismos que no hay que rescatarlos, ni transformarlos, ni nos importa demasiado si está Lagarde o si está Kerstens en el Fondo Monetario. La verdad es que no podemos esperar nada bueno de esos organismos. No reflejan ningún espíritu ni productivo ni igualitario a nivel internacional y mucho menos inclusivo. Bueno, el Fondo Monetario ha venido acá y lo hemos tenido encima, no nos tuvimos al lado, lo tuvimos encima desde hace 30, 40 años, hace 30 años por lo menos, que cada vez que nosotros teníamos un problema de balance de pagos recurríamos al Fondo Monetario porque era la puerta por la que había que pasar. Había que pasar por esa puerta, como aquellas puertas romanas por donde pasaban las tribus conquistadas. Así teníamos que pasar nosotros por el Fondo Monetario para que nos aceptaran de nuevo en la comunidad internacional, sobre todo financiera. Si uno ve la trayectoria histórica que siguieron, y sobre todo en el periodo post-reaganiano y con el neoliberalismo, se transformaron en instituciones de injerencia y control sobre las economías periféricas en un sentido muy dañino, muy perverso, de desmantelamiento de las estructuras estatales, de apertura de los mercados. El nivel de intervencionismo llegó a un punto de, yo diría, de neocolonialismo. En el caso argentino también consentido fuertemente por las autoridades locales. Diría, en relación a este último rol que han asumido el Fondo Monetario y el Banco Mundial, yo te diría, no hay nada que esperar para un país periférico. Entonces, por ahí transformar algo que ya está muerto o que en realidad no lo requiere, ni cómo está organizado, ni quiénes lo integran, ni cómo está distribuido el poder dentro de esos organismos financieros internacionales. O sea que es como que es una institución del pasado. Europa y Estados Unidos se arrogaron la definición de las hegemonías formales y reales en Bretton Woods. Hoy todo eso está
muy superados por las realidades efectivas y sin embargo hay una, yo diría, lógica resistencia a admitir el cambio, porque el cambio supone ceder poder. Los mercados financieros internacionales estaban bastante regulados por los convenios de Basilea, sobre todo. Por ahí, por mediados de los 70, se cambió de paradigma, que venía siendo de alguna manera como una rama del paradigma keynesiano de equilibrio entre estados y mercados, ¿verdad? Y se dijo, no, hay que dejar que opere los mercados libremente porque la libertad de los mercados es lo único que puede asegurar el buen funcionamiento de los mercados. Desde mediados de la década del 70 hasta la fecha hay que ver todo ese proceso de liberalización, de apertura de la cuenta de capital, de el tratamiento que han realizado los países latinoamericanos sobre la inversión extranjera, sobre el sector financiero en particular, para ir desmontando paulatinamente toda esa estructura de liberalización del sector financiero, que genera una situación de extrema vulnerabilidad a esos países. Nosotros como región en el sistema financiero internacional somos hiperminúsculos. Es una región que, si bien genera capitales, la verdad que hay una fuga muy impresionante de capitales de toda América Latina hacia los países centrales. Digamos, las clases más ricas de América Latina fugan centenas de miles de millones de dólares financian a los países desarrollados. En el ámbito internacional, cuando uno habla de regulación financiera, tiene que tratar de pasar un paradigma donde taxativamente se definan cuáles son las operaciones que debe encarar el sistema financiero internacional y no estar investigando a ver si alguna de las innovaciones financieras están prohibidas o no están prohibidas. Los mercados deciden mejor, ¿no? Mientras menos se metan los estados, mejor funciona el país, ¿no? Achicar el mercado es agrandar la nación, ¿se acuerdan ustedes de todas esas cosas? La reforma del Estado, la desregulación, la eliminación de trabas burocráticas y la mayor transparencia de nuestro sistema económico con la mayor humildad. Bueno, eso está en cuestionamiento ahora. Pero el monstruo creció. ¿Qué quiere decir que el monstruo creció? Los mercados financieros tienen mucho más poder. Lo que hicieron es acumular poder también. Para darles una idea, el total de las transacciones de cambio internacionales son entre 50 y 100 veces el valor total de lo que se produce y se consume en el mundo en un año. ¿Para qué se usa el excedente? El excedente se usa para especular, se usa para la gran timba de la cual hablaba Keynes. Keynes decía, hay que evitar que esto se convierta en un gran casino. Pues se convirtió en un gran casino, ¿no? El marco regulatorio del sistema financiero internacional llevado a Latinoamérica es un potente desestabilizador de las economías, que genera crisis recurrentes, crisis económicas, caída de bancos, por consiguiente inestabilidad económica, financiera y social, niveles que lleva de caída de producción, desindustrialización y pobreza y pérdida de puestos de trabajo. Esto es lo que el nudo central para entender por qué es necesaria la regulación financiera. Pero la región tendría que tener una especie de pacto antivolatilidad financiera, y esto tiene que ver con subir altamente las barreras protectivas, sobre todo en relación al capital volátil. Está demostrado que no hace falta capital volátil, pero no hace falta, digamos, con capital productivo y el ahorro interno suficiente, y todo el resto es prestarse a hacer una ficha más del casino internacional. Así que la verdad es que si nosotros pusiéramos altísimas barreras al capital financiero, no perderíamos nada y ganaríamos en estabilidad económica, previsibilidad, y la gente que trabaja y que hace cosas productivas no estaría sometida a altibajos permanentes debido a los mercados financieros. Los mercados financieros internacionales crecieron tanto que pudieron voltear la tortilla y dijeron, bueno, hay que desregular, ¿no? Se desreguló y ahora estamos en crisis, ¿verdad? Estamos en una crisis de la cual no se sabe cuándo salimos, cómo salimos, etc. Las naciones tienen que regular mercados,
tienen que tener políticas nacionales de regulación financiera que contribuyan a la estabilidad financiera. Los marcos de regulación tienen que ser mucho más estrictos para que la política económica y por consiguiente el poder político sea el hegemónico sobre el funcionamiento de las finanzas y no las finanzas hegemónicas subordinando a la política económica y por consiguiente al poder político. Yo creo que hay voluntad política de reducir los paraísos fiscales, no de eliminarlos, porque los dos paraísos fiscales más grandes son el de Londres y el que está en Estados Unidos, son los dos paraísos más grandes, de los cuales no se habla. Se ha hecho una lista negra de paraísos fiscales donde no están esos. Realmente lo que importa ahí no es el territorio, sino la institución, digamos, soberana o cuasi soberana, que en algún momento se ha establecido. Nacen históricamente al amparo de los países hoy más desarrollados del mundo. No son casualidad, son un proceso largo de perforación de la soberanía nacional de los estados en función de capitales de firmas multinacionales, bancos particulares y hasta de lavado de dinero que necesitan tener refugios fiscales en los cuales colocarse. Dos de los tres más grandes paraísos del mundo: Londres, Delaware, al servicio de Nueva York, y Suiza, con características disímiles en el sentido que los dos primeros amparan, benefician los negocios de los ejes financieros globales hegemónicos todavía hoy a nivel mundial, y el tercero opera más bien como la más importante protección de patrimonios empresarios y privados que quieren sustraerse a la acción de los fiscos, en general de todo control soberano, ¿no? El poder de la City de Londres y el poder de Wall Street son muy fuertes, ¿no? Y los paraísos fiscales que van a cerrarse de alguna manera son de los países que no tienen capacidad de oponerse a ese poder. Se ve muy, muy dificultoso, ¿no? Los ingleses, los americanos combatan esto porque hay poderosos intereses en sostener esos paraísos. Lo de los paraísos fiscales es una profunda hipocresía de las potencias mundiales. La verdad que los paraísos fiscales son los eslabones necesarios, los vehículos que permiten aceitar el movimiento del dinero de origen ilícito que circula por el mundo. Es imprescindible cerrar los paraísos fiscales, eso es obvio, porque los paraísos fiscales son un fruto maldito de la desregulación, pero para cerrar los paraísos fiscales y que eso tenga resultado, hay que ir a una nueva regulación. Tax Justice International ha hecho un brillante estudio, la primera tipificación de paraísos que se ha hecho, en el que se combinan la importancia económica en términos del volumen de la actividad económico-financiera que transita por allí, con una variable que refleja el grado de opacidad, vale decir, el grado de eficacia que estos mini territorios, estas entidades, tienen para encubrir a quienes los eligen como sede virtual de sus operaciones o del tránsito de las mismas. La opacidad tiene que ver obviamente con la eficacia que aseguran para que los fiscos nacionales en tren de averiguar no logren penetrar los secretos que deben ser guardados. La única posibilidad razonable de terminar con esto la tendrían que tomar los países centrales. Lamentablemente nosotros no podemos incidir en eso, es cerrarlos. Significa cambiar una relación entre los países centrales y estos capitales internacionales, insisto, muy fuertes, que inciden sobre la política de estos países y que han logrado esta prebenda. Hay que reconocer que víctimas son todos, porque los propios fiscos de los países centrales cada vez más son erosionados por estas prácticas, ¿no? Pero los países centrales reciben el beneficio de la recirculación dominante a favor de sus economías, de los fondos que se depositan en los paraísos. Entonces ellos cuidan un equilibrio por el cual, digamos, marginalmente exigen apertura ante ellos, ante los Estados Unidos centrales, pero convalidan la sustancial opacidad para con el resto del mundo, porque están haciendo negocio, entre comillas, con los flujos protegidos provenientes del resto del mundo, del sur del mundo. Hay que pensarlo desde la subordinación de las decisiones políticas a determinados intereses económicos. Y hay intereses económicos
que explican muy bien por qué determinadas decisiones políticas que aparecen como al borde de tomarse, finalmente se deja que fluya en letras de imprenta por la prensa prolíficamente, después se extingan porque el tema queda saturado, ¿no? ¿De quién sería la decisión política que pudiera tener alguna eficacia para, digamos, no ya terminar con el sistema de París, sino limitarlo sustancialmente? Es una decisión de las potencias mundiales y no lo van a poder hacer mientras que ese liderazgo de las potencias mundiales siga estando subordinado a las finanzas globales. Cuando los principales funcionarios de las áreas económicas antes estuvieron en los bancos de inversión y después pasan a ser funcionarios, cuando terminan de ser funcionarios vuelven a estar empleados en los bancos de inversión, ahí se entiende la lógica de por qué no se va a avanzar en ese proceso en mayor regulación o en eliminación de paraísos fiscales. La cumbre del G20 en Londres debe representar una nueva etapa en el esfuerzo de la comunidad internacional por salir de la crisis financiera y de la crisis económica que el mundo viene padeciendo, para tener un sistema financiero internacional transparente, seguro, eficaz y fiable, para eliminar los incentivos que han provocado abusos y codicia, para terminar con los paraísos fiscales. En el discurso la voluntad es arreglemos esto que es un desorden, ¿no? Pero de ahí a pasar a la acción, donde están en juego intereses sectoriales, nacionales, interés sobre todo de la gran banca internacional, eso ya es más difícil, ¿no? O sea que la idea de regular existe y está aceptada en el discurso, intelectualmente está aceptada, pero rechazando la idea de volver a algo que se parezca al tipo de regulación keynesiana, es decir, tratando de conservar la libertad de los mercados. Usted me dirá, ¿pero es posible conservar la libertad de los mercados sin regulación? Y no, evidentemente no. Entonces lo que está tratando es de minimizar las regulaciones, ¿no? Y no se ponen de acuerdo. Y es impresionante el fracaso del G20 en eso, ¿no? Es decir, estamos hablando de los países más poderosos del planeta, no son capaces de cerrar los paraísos fiscales. Bueno, habla de un estado de subordinación de los estados en relación a intereses privados muy impresionante. Han decidido que eso está mal y muestran la impotencia, después de 3 o 4 años no lo pueden resolver. Hasta fines de los 90 los deudores críticos estaban en el sur. El más crítico hasta el estallido de la convertibilidad de fin del 2001 era Argentina, claramente. El caso argentino es un caso límite en que de una situación muy comprometida se pasó, merced de un default muy bien gestionado, a una superación de la criticidad. En nuestro caso, yo diría que el problema futuro es no volver a caer en la tentación de endeudarse. Las políticas llevadas adelante en los últimos 8 años han transformado la deuda en un tema menor. Ya no es la traba al desarrollo económico que teníamos, ya no era la lápida sobre la economía y sobre la sociedad argentina. Así que podemos convivir con este pago de deuda, aunque sabemos que una parte de esta deuda originariamente no corresponde que sea pagada. Cuando se recuperó la democracia hubo, a mi juicio, un camino incorrecto de reconocer en bloque esa deuda como legítima, y ese ha sido el gran factor que llevó finalmente al default del 2001 y no otro. Hay un aspecto de verdad histórica necesaria para señalar y que queda asentado del origen fraudulento, porque de la dictadura militar, de la corrupción, las tasas usurarias, la transferencia de deudas del sector privado, de grandes grupos económicos al Estado, o sea, la socialización de esa deuda externa. Se pasó de los grandes bancos, que eran los acreedores adicionales, a los bonos dispersos en el mercado, y se dio un proceso por el cual quedaron tapadas y subsumidas en el pasado, perdidas esas ilegalidades, ilegitimidad, en que yo insisto que está claro, reconocido casi por todos, una hipoteca gravísima que sujetó nuestro potencial, ¿no? Gravemente, y que ahora todavía, después de un default exitoso, nos supone restricciones para entrar en los mercados, digamos, por la buena senda, para tomar deuda limitadamente, por ejemplo, para
para obra pública. Hace una década, Argentina incurrió en el mayor incumplimiento de pago de deuda soberana en la historia. Hoy, Argentina todavía se niega a reembolsar 16.000 millones de dólares estadounidenses que adeuda a inversores privados, a pesar de ser una economía en crecimiento y contar con 51.000 millones de dólares estadounidenses en reservas de divisas. As a G20 partner, Argentina simply functions as a rogue economy. It's unacceptable. It sets a dangerous precedent. ¿Puede el mundo permitir que un socio del G20 se comporte como un forajido? Si dejamos que Argentina se salga con la suya con este comportamiento, ¿quién será el próximo? Lo del Banco del Sur es muy importante porque se crea sobre la base del paradigma de la unidad americana. Para que sea un banco de desarrollo regional hay que ponerse de acuerdo en qué dimensión tiene que tener ese banco, cómo se integra el capital de ese banco, cuáles van a ser los estatutos de ese banco, cómo va a prestar. Estos organismos no pueden ser pensados por cada uno de los países, a ver qué pongo en el corto plazo y qué saco en el largo plazo. Estos organismos deben ser pensados desde una política que requiere la convicción de un destino de la región, de poder ser un actor central en el mundo y poder garantizar otra situación relativa de sus poblaciones en largo plazo. Tendría que cumplir una función de financiamiento de largo plazo de grandes obras de integración regional, dar el crédito que no hay en este momento, o que falta, o que el sector privado no le interesa dar. Fortalecer la posibilidad de asistencia interna de la región en términos de las transferencias por auxilio a situaciones específicas que puedan tener los países respecto de la liquidez y de problemas que tengan en avance de pagos provenientes de condiciones temporales en relación a exportaciones, precios, etcétera. Hay que pensar en un banco de 20.000 millones de dólares, una cosa así. Entonces, ¿quién los pone? ¿No? Entonces, la forma en que se distribuye es importante. A lo mejor pueden ser compromisos, pueden no ser aportes de capital propiamente dicho, sino con una especie de acuerdo sobre la integración de un fondo anticíclico que se constituya en banco de desarrollo gradualmente. Y algunos plantean que también tiene que ser un banco de fomento, esto es atender las situaciones de las zonas más hundidas, de los sectores más hundidos, alternativas crediticias necesarias a nivel regional. Me parece fundamental la creación de un banco de desarrollo regional, posiblemente UNASUR, para mostrar en la práctica la voluntad de integración regional. Por ahora la integración regional está concebida más bien a manera de cambios de comercio, de libertad de comercio, acuerdos comerciales, pero la integración para de alguna manera homogeneizarse hasta cierto punto, ¿verdad? Homogeneizar el desarrollo de la región implica un esfuerzo de financiamiento que es inevitablemente asimétrico. ¿Hasta dónde se pueden superar esas asimetrías? La política lo dirá. En sesión especial, la Cámara de Diputados convirtió en ley por unanimidad la creación del Banco del Sur, una iniciativa que ya fue aprobada por los parlamentos de Venezuela, Ecuador y Bolivia. Argentina aportará 2.000 millones de dólares, mientras que en el presupuesto 2012 ya adelantará 95 millones de la moneda norteamericana. Establecer un Banco del Sur es una protección, esta capa se extiende en mi lectura hacia la región y esto es una buena tarea de la UNASUR y nos va a beneficiar a todos los que vivimos en esta región. Es un proyecto de gran trascendencia, sobre todo visto desde el punto de vista estratégico. El Banco del Sur no es una entidad financiera que va a empezar a dar préstamos mañana y automáticamente va a modificar las situaciones al interior de nuestros países. Es una entidad que se ha decidido crear para financiar proyectos de desarrollo regional, para contribuir a acortar las asimetrías que existen entre los países miembros
y que va a ir integrando su capital teniendo en cuenta que son los propios países los que tienen que conformar los recursos que luego van a generar las posibilidades iniciales de financiamiento. Todo aquel proyecto que aliente la posibilidad de inversión y que sea productivo y el desarrollo incluso de mercados locales o latinoamericanos, a nosotros nos parece muy bien. Que no se transforme en un banco de desarrollo de las experiencias nefastas que tuvimos en la Argentina, pero el hecho de que haya otros países de Latinoamérica nos invita a pensar que va a ser un buen proyecto. Nosotros creemos que el Banco del Sur tiene que tener además un fin social, no solo mercantil, tiene que tener una lógica distinta y somos impulsores del Banco del Sur con una lógica de solidaridad territorial y solidaridad en la región, porque creemos que América Latina solo si es solidaria entre sí y además con economías complementarias como la que tenemos puede crecer y ser una región competitiva en el mundo, en un mundo que necesita lo que nosotros podemos ofrecer, que son, bueno, comida y materias primas. El peso, que a partir del 1 de enero valdrá igual que el dólar, es una moneda destinada a perdurar con ese valor por muchos años. Me atrevo a decir, por décadas. La estrategia de la moneda única es inviable porque le fija una extrema rigidez, no toma en cuenta los diferentes niveles de productividad que puedan tener las economías y por consiguiente beneficia a las economías que son más competitivas. La experiencia del euro puede ser mejorada mucho porque precisamente lo que estamos viendo es que no se puede fijar una moneda y un valor de moneda en relación a la economía más productiva de una región. Eso destruye al resto de las economías. En América Latina hay avances que han tratado de eliminar la necesidad de la existencia física de la divisa para operar comercialmente. La canasta de moneda puede servir en aspectos que hacen también al intercambio comercial, o puede ser incluso en estadios no el actual, donde el dólar deja de ser la moneda hegemónica, a nivel de lo que puede ser canasta de monedas para las reservas, pero la verdad que eso hoy es más pensando a 10, 15 o 20 años. Si uno piensa construir una unidad regional a largo plazo, no puede dejar más que pensar en una moneda única. Pero para tener moneda única necesitas tener políticas macroeconómicas convenidas, tener definido un perfil de los países que integran esa unidad económica, monetaria. Necesitas tener definido un modelo de integración productiva y necesitas tener definido un modelo político dispuesto a sostener las condiciones de inconvenientes que se puedan tener previstas en el largo plazo y no previstas por contingencias en las situaciones mundiales. Poner un gran énfasis en poder establecer todos los esquemas necesarios de la existencia de instrumentos híbridos que no son la moneda pero que sirven para determinadas transacciones, para depender cada vez más de nosotros mismos. Esto es todo lo que creo que cabe decir sobre esto. Hay mucho más, pero sí, claro, consumimos nuestro tiempo. Bueno, Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Que 1 hora se fue. Bueno, por mí, muchas gracias. Bueno, esperemos que... Esto hay que... Sí, esto después hay que editar. ¿Lo ves esta tarde? ¿Lo ves esta tarde? ¿Dónde lo ves? En CES. A ver, un segundito quietos como si fuera una foto. Bueno, Ricardo, muchas gracias por la entrevista. Después cuando tengamos el material, por supuesto, te lo vamos a hacer llegar. Buenísimo. Bueno, muy bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Bueno, Guillermo, muchas gracias por la entrevista, la verdad que bastante completa, muy rica.